Cordial saludo, mi nombre es Arturo Cortés y en este video deseo visibilizar a través de un análisis crítico, reflexivo y expositivo algunas teorías de sociología jurídica que se nos han sido suministradas como material de estudio para la realización de este trabajo. A manera de introducción, demos un esbozo sobre sociología jurídica y derecho. La sociología jurídica es una disciplina que estudia la relación entre el derecho y la sociedad. A diferencia de visiones tradicionales que se centran solo en las normas, que son muy exegéticas, esta perspectiva analiza cómo el derecho funciona en la práctica y cómo se relaciona con factores sociales, políticos y económicos. En América Latina, ese enfoque ha sido especialmente importante para comprender problemas como la desigualdad, la ineficacia de las normas y el acceso a la justicia misma. No, entrando en materia, desarrollando el primer punto del video, vamos a hacer una crítica al formalismo jurídico, desde algo que yo, a través de mi reflexión, he llamado la ofensiva sociológica contra el formalismo jurídico, la desmitificación del sistema. Entrando en contexto, bajo esa crítica, bajo esa posición crítica, debemos iniciar con la impugnación directa a la jurisprudencia de conceptos. Bajo la óptica de Ramón Soriano, el formalismo jurídico no es otra cosa que el aislamiento patológico del derecho. Debemos argumentar que el formalismo hereda una visión pretérita donde la norma que es anquilosada es un sistema cerrado y es autosuficiente. La sociología jurídica irrumpe no para negar la norma, sino para denunciar lo que es una especie de autismo e indiferencia social, mientras que el modelo formalista, según Kelsen, se regocija en la validez formal. Nosotros, apoyados en Sánchez 2023, debemos sostener que el derecho es un fenómeno social total. El formalismo ignora la eficacia y la legitimidad social, pretendiendo que el juez sea como un mero autómata de la subsunción. La crítica sociológica revela que tras esa supuesta neutralidad técnica se esconden ideologías y relaciones de poder que el formalismo intenta invisibilizar bajo un supuesto manto de seguridad jurídica. En segundo lugar, vamos a abordar un tema que me parece muy interesante, el realismo jurídico, abordado desde el law in books hacia la cruda praxis judicial. Entonces, vamos a no definir el realismo como un simple concepto, sino como una revolución metodológica. Citando de forma rigurosa a Adriana Caballero Pérez, sobre el nuevo realismo jurídico debemos explicar que esta corriente no se limita solamente a observar, sino que exige una investigación que sea empírica y que sea interdisciplinaria. Ahora bien, me pregunto, ¿qué efectos tiene en la sociología? Y la respuesta es que el efecto no es solamente académico, es pragmático además. El nuevo realismo jurídico nos obliga a mirar, a transitar, a elevar la observación al derecho en la práctica, law in action, no law in book solamente. Esto significa que la verdad del derecho no está en el código mismo per se, sino en la interacción entre la norma y los factores que son extrajurídicos, como por ejemplo los políticos, los económicos y los psicológicos. El efecto principal es la cientificidad del derecho. Dejamos de especular un poco sobre la justicia para medir cuál es el impacto real de la política criminal o la implementación de tratados internacionales. Es decir, o sea, dicho de otra manera, es la transición de la metafísica jurídica a la ciencia social aplicada. En tercer lugar, vamos a hablar acerca de las teorías sociológicas del derecho, lo cual particularmente me genera algo de pasión, en un título que yo dispongo que debe llamarse el avance teórico sobre el interaccionismo de sistemas y la complejidad que hay ahora en nuestro ciclo. Para este punto a mí me parece que es válido que mencionemos la visión de Mariscalchi 2018, la cual nos infiere que no basta con que la sociología del conflicto, o sea, no basta solamente con exponerla, hay que hablar de la socialización y de la subjetividad.
Como propuestas emergentes debemos profundizar en la teoría de sistemas y el interaccionismo simbólico. El derecho hoy debe entenderse como un sistema que se autoobserva, pero que a su vez sufre una suerte de presiones, irritaciones constantes de la economía y de la política. Me parece que es válido también mencionar que estamos en una transición hacia una sociología jurídica que analiza la desviación social no como una patología, sino como una respuesta misma a la estructura de clases. Aquí el avance teórico consiste en reconocer que el derecho es un constructo de una realidad social, que no solamente regula conducta, sino que define quién es ciudadano y quién es desviado. En cuarto lugar, vamos a abordar la sociología jurídica en América Latina, cómo se integra esta rama del conocimiento al derecho. Y vamos a abordarlo desde el mapa del pensamiento jurídico y la perspectiva de la inmunidad, y la invisibilidad. Este es el núcleo de nuestra identidad regional, definitivamente. Aquí la fundamentación es exegética en cuanto a lo que infiere César Rodríguez y Germán Silva García en el 2019. Yo considero que de acuerdo al análisis regional sugerido, en América Latina la sociología jurídica nace de un trauma de la ineficacia. Considero que debemos exponer la tesis de Garavito sobre el sistema de la dualidad, en donde por un lado la inmunidad de las élites que capturan el aparato normativo para su beneficio está allí, lo vivimos todos los días, y por otro lado la invisibilidad de los sectores marginados para quienes el derecho es una promesa rota. La sociología jurídica latinoamericana es, por antonomasia, por esencia, una sociología de resistencia. Silva García nos aporta la trayectoria de esta disciplina en la región, que ha pasado de ser una copia de teorías europeas a un pensamiento propio que analiza la judicialización de la política y el pluralismo jurídico como herramientas de emancipación social. Qué interesante concepto. Para terminar, vamos a cerrar con una conclusión de calado humanista. Me parece que es importante mencionar la importancia de la sociología jurídica, y es que radica en que es el único antídoto contra el tecnicismo analítico que es ciego a la realidad. En nuestro país, un jurista, un abogado que ignore la sociología jurídica está condenado a ser como una suerte de cómplice del status quo. La importancia actual me parece que es total. Ante la crisis de legitimidad del Estado, la sociología jurídica nos permite reconstruir el tejido social desde el derecho, no como un ejercicio que signifique que sea inherente al poder, sino como un instrumento que se materialice, una justicia material y la transformación de la realidad. Me parece que la importancia del concepto como idea de cierre. A todos por la atención prestada, muchísimas gracias.